pidiushi iratu norari kanirusidi de caniguya jiñastido la cadostili chigendaviani preescolar Francisco Cortés de Heroica Villa de San Blas Atempa Lula. Necedado de zona escolar 030 de Guille Santo Domingo Tehuantepec Lula. De jefatura de supervisión 016 Guille Istepec Lula. Yanaji nodo nelato para idiano giñastido. Shimodo lucidido. Cabado squidi nirunda la nodo. Giñastido lani. Shimodo rakagetasuki. Shimodo rakaneni para gauji nido. Ne che lijigendaviani. Cabeza do. Gieneto giñastido. Shkije pelato. Buenas tardes, compañeros maestros, mesa evaluadora y público presente. Reciban un cordial saludo del colectivo docente del Centro de Educación Preescolar Bilingüe Francisco Cortés, ubicado en la heroica Villa de San Blas Atempa, Oaxaca, región Istmo. Hoy para nosotros es un gran honor estar presente y participar en la gran fiesta de telares educativos en este hermoso pueblo, San Miguel Panislahuaca, Juquila, Oaxaca. Nuestro proyecto nace del análisis crítico de nuestra realidad y encuentra sus sustentos en los principios del Plan para la Transformación PTEO, el cual nos invita a reconocer a la comunidad como el principal espacio de aprendizaje, a recuperar los saberes comunitarios, a construir una educación contextualizada, crítica, interculturalidad y humanista. El proyecto comunitario nace de las ideas del pueblo que hoy pide a gritos ser escuchado a través de sus costumbres, tradiciones y sus saberes comunitarios. El colectivo escolar solo representa las ideas de la comunidad. Desde esta perspectiva, comprendimos que el aprendizaje de nuestros niños inicia en su entorno, con su gente, con su cosmovisión. Desde esta perspectiva, comprendimos que el aprendizaje de nuestros niños inician de esta manera: en las manos de una madre totopera que transmite conocimiento de generación en generación a través de su lengua y su trabajo. Cuando la escuela decide sembrar esperanza, no solo transforma a los niños, comienza a sembrar esperanza a la comunidad. Es por eso, compañeros, que PTEO sí, reforma no. PTEO sí, reforma no. El colectivo escolar Francisco Cortés de la heroica Villa de San Blas Atempa de la zona escolar 030 de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, perteneciente a la jefatura de zona 016 de Ixtepec, presentamos nuestro proyecto educativo comunitario, la elaboración y producción del totopo, una actividad económica y cultural en la heroica Villa de San Blas Atempa, Oaxaca. El Istmo está presente y esperamos que este proyecto sea de su agrado. Bueno, nuestro colectivo escolar está estructurado de la siguiente manera. Contamos con un director, el profesor José Luis Jiménez García, una maestra de primer grado, la profesora Norma Ruth González Vázquez, una profesora de segundo grado, la profesora María Candelaria Sarabia Jiménez, profesora de tercer grado, grupo A, Adolfo Juárez Cristóbal, profesor de tercero B, profesor Raciel Ortiz Reina. Contamos con un PAE, Eligio Pantoja Lozano, y una profesora de educación física, la maestra Sandra Espinosa Rivera. El Centro de Educación Preescolar Indígena Cortés está estructurado de esta manera. Buenas tardes, compañeros. A mí me corresponde la contextualización comunitaria. La heroica Villa de San Blas Atempa se encuentra ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec y al suroeste del estado de Oaxaca. Se funda en 1530 como una de las colonias
de Santo Domingo Tehuantepec, el 2 de octubre de 1668, logra su independencia política territorial de Tehuantepec. En 1869 obtiene la categoría de pueblo y en 1990 la categoría de villa. San Blas Atempa significa a la orilla del agua. San Blas en honor a San Blas, obispo, mártir y santo patrono de la comunidad. Atempa del náhuatl at, agua, y Tentli Tepan, la orilla. Cuenta aproximadamente con 20,000 habitantes. Sus colindancias son al norte con Juchitán de Zaragoza, al sur con Santo Domingo Tehuantepec, al este colinda con San Pedro Huilotepec y al oeste con Santiago Niltepec. La flora y la fauna está integrada por el sauce, roble, coco, mezquite, maíz, mango, guanábana, tamarindo y la palma. La fauna la componen especies como la iguana, el armadillo, conejos, aves y ganado. Los servicios con los que cuenta la comunidad actualmente: la villa de San Blas Atempa cuenta con los servicios de energía eléctrica, red de telefonía celular, drenaje, una red de agua potable, una presidencia municipal, oficina de bienes comunales, mercados, un templo católico tipo colonial. Cuenta con los siguientes centros educativos: 3 centros de educación preescolar, entre ellos el nuestro, Francisco Cortés. Cuenta con 4 centros educativos de nivel primaria, una secundaria técnica, un colegio de bachilleres Cobao, una sede de la Universidad Politécnica y Tecnológica del Istmo de Tehuantepec. Por el tipo de suelo, las personas se dedican a la agricultura. Actualmente contamos con artesanos que se dedican a elaborar huipiles, hamacas, huaraches. Las amas de casa por lo regular se dedican a la elaboración del totopo en sus diferentes presentaciones y también a la tortilla. La mayoría también se dedica a lo que es al comercio y también tenemos ya muchos profesionistas. En el análisis crítico de la realidad contamos con las 4 dimensiones que son pedagógica, administrativa, comunitaria y lingüística. ¿Vale? En la pedagógica, esta dimensión está centrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como la relación entre docente-alumnos. Se busca que los docentes tengan las estrategias y métodos para facilitar la enseñanza de los contenidos. Al inicio del ciclo escolar docente, realiza un diagnóstico a su grupo escolar. En este ciclo escolar actual 2025-2026, realizamos un diagnóstico donde se obtuvo como resultado que los alumnos cuentan con una poca apropiación de las áreas psicomotricidad fina y gruesa, falta de coordinación motriz, deficiencias en el aspecto matemático e inasistencias constantes. En la administrativa, el Centro de Educación Preescolar Francisco Cortés se mantiene con los recursos de los mismos padres de familia y comité de padres de familia. Se encarga de la administración utilizando para gastos de la misma institución. El apoyo por parte de las autoridades municipales pues son nulas en nuestro municipio. En muchas ocasiones los profesores tenemos que aportar de manera económica para que realicemos actividades pedagógicas, culturales que lleven a cabo dentro y fuera de la institución. El director de la escuela se encarga de solicitar las planeaciones al personal docente, así como solicitar el control, asistencia y expediente de los alumnos. En la dimensión comunitaria, el Centro de Educación Preescolar Francisco Cortés trabaja vinculando con el entorno social, involucrando a los padres de familia y comunidad y buscando siempre integrar la educación con la realidad comunitaria. Para tomar decisiones importantes en el colectivo escolar siempre deben realizar reuniones grupales y generales.
En ocasiones, las madres y padres de familia asisten a reuniones y actividades convocadas a la escuela en situaciones laborales y económicas. El personal docente cumple con todas las actividades convocadas como reuniones, eventos y desfiles. En la lingüística, la situación de la lengua zapoteca en el Istmo está enfrentando un desplazamiento constante frente a la lengua castellana. Algunos docentes no están ubicados en su lugar de origen y pues esto influye mucho, ya que algunos hablantes de la lengua, los datos estadísticos de nuestro centro de trabajo se ven reflejados en un total de 76 alumnos. El 40% son hablantes de la lengua zapoteca monolingüe, el 40% son hablantes de la lengua castellana y solo un 20% son bilingüe hablantes de las dos lenguas habladas en la comunidad. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Para continuar con la presentación de nuestro proyecto educativo, después de haber realizado el análisis crítico de la realidad, que es donde se parte para la iniciación de nuestro proyecto, continuamos con la problematización o las necesidades que presenta nuestro centro. Ya después de habernos reunido como colectivo y haber analizado en las 4 dimensiones, que es pedagógica, administrativa, comunitaria y lingüística, llegamos a enlistar las problemáticas y las necesidades que presentan en nuestro centro educativo. En cuanto a la dimensión pedagógica, se identificaron las siguientes necesidades o problemáticas. Algunas niñas y niños presentan dificultades en el desarrollo psicomotor fino y grueso, observándose limitaciones en actividades que implican coordinación, equilibrio y manipulación de materiales. También encontramos que se requiere favorecer el pensamiento matemático mediante actividades lúdicas vinculadas al contexto. Los libros de texto y materiales educativos proporcionados por el IEPO no siempre responden a las características culturales y comunitarias del contexto. El plan y programas nacionales promueven procesos de evaluación que en ocasiones consideran aspectos poco vinculados al contexto sociocultural de las niñas y los niños, y también limitada incorporación de contenidos relacionados con la cultura comunitaria en el proceso educativo. En cuanto a la dimensión administrativa, encontramos que el exceso de carga administrativa para los docentes afecta en cuanto a la enseñanza. La participación en actividades externas convocadas por distintas instancias requiere reorganizar tiempos escolares, necesidad de gestionar y elaborar materiales didácticos acordes al contexto comunitario. También la importancia de fortalecer la planeación institucional considerando el enfoque comunitario del PTO. En cuanto a la dimensión comunitaria, tenemos escasa participación de algunas madres y padres de familia en actividades escolares. La autoridad municipal organiza reuniones, eventos y desfiles que en ocasiones coinciden con actividades escolares, dificultando la continuidad y la conclusión de los proyectos educativos. También tenemos la necesidad de promover el reconocimiento y valoración de la lengua zapoteca como parte de la identidad cultural de la comunidad. La importancia de fortalecer el reconocimiento del trabajo de las madres totoperas como actividad económica y cultural, y se identifica la importancia de recuperar y preservar los saberes comunitarios tradicionales dentro del proceso educativo. Y en la dimensión lingüística presentamos las siguientes necesidades. Se observa que algunas familias priorizan el aprendizaje de otros idiomas como el inglés, considerando que eso presenta mayores oportunidades, lo cual ha generado una disminución en el uso de la lengua zapoteca con las nuevas generaciones. En algunos hogares ya no se practica el zapoteco de manera constante, favoreciendo el uso predominante del español. Los materiales educativos oficiales no incorporan contenidos relacionados con la lengua,
y cultura zapoteca de la comunidad, y también que existe la necesidad de involucrar a madres y padres de familia portadores de la lengua en actividades escolares que favorezcan su preservación. Después de haber enlistado ya las necesidades o problemáticas, nuestro proyecto educativo quedó de la siguiente manera. El título: la elaboración y producción del totopo, una actividad económica y cultural en la heroica vía de San Blas Atempa, Oaxaca, y como propósito general, favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños mediante el conocimiento de la elaboración del totopo como práctica cultural y económica de su comunidad, fortaleciendo la psicomotricidad, el lenguaje, el pensamiento matemático, el vínculo afectivo y la valoración de la lengua zapoteca con la participación activa de las madres de familia. Ahora, nuestros propósitos específicos es desarrollar habilidades de psicomotricidad fina y gruesa mediante actividades relacionadas al proceso de la elaboración del totopo. Fortalecer el vínculo afectivo entre niñas, niños y sus madres, reconociendo su oficio como totoperas. Promover el uso y valoración de la lengua zapoteca, reconocer el totopo como parte de la cultura e identidad comunitaria, fomentar la participación de las madres de familia como portadoras de saberes comunitarios, favorecer el aprendizaje integral del alumno mediante la exploración, el juego y la convivencia, y generar espacios culturales donde a través de la música y el baile, las niñas y los niños escuchen, practiquen y valoren la lengua zapoteca. A continuación, le cedo el micrófono a mi compañero, ya que él les va a explicar de dónde se fundamenta nuestro proyecto. Bien, buenas tardes. Como ya lo hizo mención los compañeros que me antecedieron, pues ya tenemos el título de, como lo es la elaboración, producción del totopo, una actividad económica y cultural en la heroica vía de San Blas Atempa. Para ello, citamos a los siguientes autores para fundamentar nuestro tema. Dice: el presente proyecto pedagógico comunitario se fundamenta en el enfoque educativo propuesto por el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, como lo es el PTEO. ¿Sale? Nos dice que el proyecto se fundamenta en la pedagogía crítica, ¿sí?, tal como lo marca el PTEO, y pues es lo que estamos tratando de llevar a cabo. Henry Hurwitz plantea que es importante pensar la realidad capitalista y sus formas de dominación. Para ello hay que desarrollar una teoría crítica, ¿sales? Como nuevamente lo dice el PTEO, de la sociedad que posibilite la edificación de una teoría emancipadora. Así es. La interculturalidad nos dice que la escuela intercultural debe de estar permanentemente al cambio. El modelo de escuela debe ser flexible, democrática e inclusiva, y reconocer la diferencia como un valor Freire. La comunidad, nuestro proyecto se sustenta en la comunidad como una forma de vida de los pueblos originarios, su cultura, lengua, saberes, sabores y la naturaleza que nos circunda. Jaime Martínez Luna. Bien, señores, compañeros maestros, pues esta es la fundamentación de nuestro proyecto. Posterior a eso, planteamos una mapa de contenidos de acuerdo con los 5 ejes equidistantes que marca el documento base de la educación de los pueblos originarios. Desarrollo de la identidad colectiva y personal. Aquí incluimos la identidad cultural, proceso de elaboración, colaboraciones, roles, valores emocionales, vínculo madre e hijo.
En cuanto a lenguaje y comunicación, tenemos lengua indígena, escritura, fonología, audición de música, regional, diálogo. En vida matemática, trabajamos el conteo, formas, colores, tamaños, figuras geométricas, valor de las monedas y billetes. En interacción con el mundo, el uso social, comercialización, germinación del maíz y visita a las totoperas de la comunidad. En vida creativa, juegos de lotería, juego de cubos, memoramas, bailables, que es el son de la totopera. Bueno, aquí presentamos la planeación general del proyecto. Bien, a continuación les vamos a mostrar el plan que elaboramos en el Centro de Educación Preescolar Francisco Cortés. Es un plan, primeramente se realiza de manera general, que consta de con los siguientes datos. Temática general, los seres humanos. Tema contextual, las actividades y oficios, la totopera. Conocimiento y experiencias comunitarias, la colaboración con el trabajo conforme a la edad del ser humano. Propósito general, favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños mediante el conocimiento de la elaboración del totopo como una práctica cultural y económica de su comunidad, fortaleciendo la psicomotricidad, el lenguaje, el pensamiento matemático, el vínculo afectivo y la valoración de la lengua zapoteca, con la participación activa de las madres de familia. El propósito específico, que las niñas y los niños logren comprender y valorar el oficio que realizan las totoperas, siendo parte esencial de la economía local. Estrategias que se utilizó: entrevistas y visitas a totoperas de la comunidad, juegos lúdicos, lotería, memoramas, rompecabezas, cantos, música, baile, etc. Los ejes equidistantes: lenguaje y comunicación, realiza investigaciones acerca de las actividades y oficios de la comunidad, socialización de la investigación en asambleas con niñas y niños, recuperación de cuentos, rimas o adivinanzas. En vida matemática, ubicación de manera espacial, arriba, abajo, cerca, lejos, izquierda, derecha, adentro, afuera. Formar colecciones de objetos, identificación y reconocimiento de colores, y conteo. Interacción con el mundo, la cosmovisión de los pueblos, valoración del maíz como un elemento natural, conocimiento de la germinación del maíz, curiosidad científica, uso social, comercialización del totopo. En vida recreativa, el significado de trabajo en la comunidad, realización de significación de oficios y actividades. Escuchar y bailar canciones o sones relacionados a los oficios o actividades. Desarrollo, identidad, colectividad y personal. El fortalecimiento de la identidad personal y comunitaria. La promoción y fortalecimiento de valores, reconocimiento y respeto de la cultura propia, los roles de los integrantes de la familia y valores. Bien, pues esto es una planeación de manera general. Ya cada grupo fue elaborando una planeación por cada grupo, como es primero, segundo y tercer grado. Ya se fueron realizando las planeaciones de acuerdo a las capacidades del grado. ¿Vale? Pues esta es la planeación del Centro de Educación Preescolar Francisco Cortés. Bueno, después de haber presentado la planeación general y también las planeaciones de primero, segundo y tercer grado, las actividades de acuerdo a la gradualidad de los pequeños,
Les presentamos aquí un cronograma de actividades. Bueno, primeramente es la integración del colectivo escolar, que fue en el mes de agosto del 2025. Después, reuniones y asambleas con madres y padres de familia, que fue en septiembre del 2025. Elaboración de materiales didácticos. Posteriormente, visitas a totoperas de la comunidad. Visita a una milpa, que es el sembradío del maíz. Visita al mercado de Tehuantepec y entrevista a una totopera. Y también realizamos una actividad de cierre del proyecto, que fue un recorrido comunitario y una exposición cultural. Aquí también agregamos la participación en el evento de competencias pedagógicas a nivel zona escolar, realizado por la zona 030 en la comunidad de Santa Rosa de Lima, donde nuestro colectivo quedó seleccionado. Después, la participación en el evento de la fiesta de telares educativos en la fase regional, realizado en San Pedro Guamelula. Esto es hasta el momento nuestro cronograma de actividades. Ahora les vamos a presentar las actividades que realizamos paso por paso. Actividades pedagógicas que se realizaron. Primeramente fue la integración del colectivo docente. Como propósito, reunirnos como colectivo docente con la finalidad de identificar problemáticas y necesidades que se presentan en nuestro centro preescolar, realizando un análisis crítico de la realidad en las dimensiones pedagógica, administrativa y comunitaria que permitan la creación y fundamentación de nuestro proyecto pedagógico comunitario. Posteriormente, realizamos reuniones y asambleas con madres y padres de familia. El propósito fue informar, sensibilizar e involucrar a madres y padres de familia en el desarrollo del proyecto pedagógico comunitario, promoviendo su participación activa por parte fundamental del proceso educativo en las niñas y los niños, en congruencia con los principios del PTO. Posteriormente, realizamos visitas a las totoperas de la comunidad. El propósito fue observar de manera directa el proceso de la elaboración del totopo, reconociendo el conocimiento de las mujeres totoperas como parte fundamental de la cultura e identidad comunitaria. Aquí los niños escucharon y observaron de manera directa cómo se elabora el totopo, cómo es el proceso, y las abuelas y madres totoperas a las que fuimos a visitar se los explicaron en ambas lenguas, tanto en español como en zapoteco. Fueron 4 madres de totoperas que fuimos a visitar de la comunidad, los cuales, pues, como portadoras de ese conocimiento, se los transmitieron a los niños. Aquí, como pueden observar, los niños pudieron observar de manera directa, palmar, escuchar y ver cómo fue el proceso de la elaboración del totopo. Posteriormente, realizamos una visita a la milpa, que es un sembradío de maíz. El propósito fue favorecer en las niñas y los niños el reconocimiento del maíz como origen del totopo y elemento fundamental de la cultura comunitaria, mediante la observación directa en la milpa, promoviendo el aprendizaje significativo a través de la experiencia, el contacto con la naturaleza y la interacción con saberes comunitarios. En la visita a la milpa también los niños pudieron observar de manera directa el crecimiento del maíz, los colores, las características, todo de manera directa, y también escuchar de la voz del campesino cómo se siembra el maíz. Otras de las actividades fue la germinación de una semilla de maíz. Aquí fue el propósito observar el crecimiento del maíz y comprender su importancia como base de la alimentación y del totopo.
Aquí cada uno de los alumnos realizaron su propio germinación, llevando sus frasquitos, su algodón, el maíz, y se platicó sobre cómo fue el crecimiento. Lo pudieron observar. Aquí en esta diapositiva pueden observar también que cómo lo trabajamos en clase y realizamos un material también, una milpa. Otra de las actividades que realizamos fue la lectura del cuento del maíz del tío Conejo en ambas lenguas. El propósito de esta actividad fue fortalecer la identidad cultural y lingüística en las niñas y los niños, promoviendo el reconocimiento, valoración y preservación de la lengua originaria, que es el zapoteco, así como favorecer el desarrollo de las habilidades comunicativas, comprensión oral y el gusto por la lectura. Ahí, si lo pueden observar, es el libro El maíz del tío Conejo. En zapoteco se dice Shubasti Leshu. Aquí está de este lado. Otra de las actividades que realizamos dentro de nuestro proyecto fue la identificación de vocales en palabras del contexto comunitario, que el propósito fue favorecer el lenguaje escrito inicial mediante palabras significativas del entorno. Aquí los niños fueron identificando las vocales, pero relacionado a nuestro proyecto, palabras como mamá, metate, masa, molino, maíz. Ese es el ejemplo que pusimos acá y así abordamos esas actividades. Otra de las actividades fueron colorear y decorar con maíz el dibujo de una totopera. El propósito fue fortalecer la identidad cultural, la motricidad fina y el reconocimiento del trabajo de la mujer en la comunidad. Aquí los niños colorearon, decoraron su trabajo con maíz. Y también se trabajó la identificación de vocales en las palabras, el lenguaje oral y la lengua en español y en zapoteco. Otra de las actividades son los juegos de elaboración, clasificación y conteo de totopos. Aquí el propósito fue desarrollar habilidades de la coordinación motriz y nociones matemáticas básicas en las niñas y los niños. Aquí los niños pudieron clasificar por tamaños, contar, comparar y trabajar el pensamiento matemático, la vida matemática. La siguiente actividad es el juego El Mercadito 40. Aquí le pusimos Mercadito 40 porque en la comunidad hay un mercadito así, llamado Mercadito 40, y aquí los niños, el propósito fue favorecer el pensamiento matemático mediante el juego simbólico. Otra de las actividades que implementamos fue la música y el baile del son de la totopera. El propósito fue fortalecer la identidad cultural y la expresión corporal. Aquí los niños se aprendieron el son de la totopera y salían, ahora sí que tenían clases de baile, pero de acuerdo a nuestro contexto, que es el son de la totopera, fue el baile que ellos posteriormente presentaron en la actividad del evento pedagógico. También otra de las actividades fue el juego de la lotería del totopo. Este material nosotros lo elaboramos juntamente con las madres de familia, que es la lotería del totopo, ahora sí, donde vienen las herramientas, los materiales, todo lo que se necesita para su elaboración. Y aquí el propósito fue favorecer la atención, la memoria, el lenguaje y la identificación de elementos de la cultura comunitaria. Aquí los niños, cuando se utilizó también el maíz, donde lo mencionábamos en lengua zapoteca y en español.
Rompecabezas. Otro de las actividades que se realizaron fueron los rompecabezas, perdón. El propósito fue comprender la secuencia de la elaboración para que puedan formar el rompecabezas y todo relacionado con nuestro proyecto también. Otra de las actividades fueron los memoramas, que fue desarrollar la memoria visual y la observación. Eso fue nuestro propósito para esta actividad. También otra de las actividades que realizamos fueron los juegos con cubos de imágenes y palabras en ambas lenguas. El propósito aquí fue identificar las imágenes de los utensilios que se requieren para la elaboración del totopo y fortalecer el lenguaje oral en español y en zapoteco. Como actividad de cierre del proyecto, realizamos un recorrido comunitario y evento de exposición cultural. Aquí, pues, se hizo un recorrido en todas las principales calles de la comunidad. Se les explicó a las madres de familia más a fondo sobre nuestro proyecto. También presentaron bailes, sones y la participación de las niñas y sus madres de familia. Siguiente. Ahí. Pásalo. Bueno, también dentro de nuestro proyecto está considerado la evaluación, como lo marca el PTO, que nosotros incluimos la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación y la metaevaluación. Aquí nosotros diseñamos nuestras propias rúbricas de evaluación. Uno, a evaluación al alumno; otro, rúbrica de evaluación al docente; y rúbrica de evaluación a padres de familia. Bueno, aquí para mencionarles también de que no solo trabajamos el tema del totopo como eje articulador, sino también en nuestro proyecto se integra lo que es la identidad, la familia, la lengua originaria y la comunidad. Siguiente. Y para finalizar, los logros del proyecto. Nosotros nos sentimos muy satisfechos en cuanto a este proyecto, ya que como número uno, nuestro logro fue el fortalecimiento de la identidad cultural de las niñas y los niños, la valoración y preservación de la lengua zapoteca. También otro de los logros fue mayor participación de las madres y padres de familia en las actividades escolares, recuperación de los saberes comunitarios relacionados con el maíz y el totopo, el desarrollo de habilidades psicomotrices, lingüísticas, cognitivas y socioemocionales, el fortalecimiento del vínculo escuela, familia, comunidad, la implementación de estrategias lúdicas y contextualizadas para el aprendizaje, reconocimiento de la comunidad como principal espacio de aprendizaje tal como lo marca el PTO. Pero sobre todo, nuestro mayor logro de nuestro proyecto fue demostrar que la comunidad educa y que cuando la escuela trabaja de la mano con las familias, es posible transformar la realidad educativa desde nuestras propias raíces, desde nuestras propias comunidades. Bueno, pues con esto concluimos. El Centro de Educación Preescolar Francisco Cortés, en la jefatura número 16 y la zona escolar 030 con sede en Santo Domingo, Tehuantepec, agradecen su atención prestada. Bien, compañeros, todavía voy a despedirme en la lengua zapoteca para aquellos que saben hablar el zapoteco, ¿no? Skishopialato, iratu no orari, Caminusi dili llegendavia ni Francisco Cortés, de Guilleroy Cabilla de San Blas, Atempa Lula,
No donayeche porte biluse do jignastido. Cabeza do iquiñanilato. Rajigñastito. Mestale lajido. Rurido. Shkishe pelato. Gracias. Shkisho.